Ahora está José Ugaz, ex procurador, con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Y para no perder el hilo del tema que hemos venido abordando, le quería preguntar primero cómo analizar o qué podría ocurrir con los bienes del doctor Alan García Pérez en el marco de esta investigación. ¿Son intocables o no son intocables? Bueno, según el avance de las investigaciones, si se llega a determinar que son bienes que de alguna manera están contaminados, que han sido adquiridos o reformados, por ejemplo, con dineros provenientes de actos Se refiere ilícitos, al tema de la casa de playa. Por ejemplo, porque uno puede haber comprado una casa con fondos lícitos, pero luego haber hecho una reforma e invertido en esa misma casa dinero de origen ilícito. En ese caso se contamina el bien y ahí lo que debe ocurrir es la aplicación de las normas propias de pérdida de dominio o cualquiera de las otras medidas asegurativas que la ley penal prevé, ¿no? ¿Sucede lo mismo en el caso, por ejemplo, del embarcadero o de la acción que el señor García en algún momento adquirió al Marina? Claro, si se hace un seguimiento a los fondos, si son fondos provenientes de actos ilícitos, la justicia tiene ahí efectivamente capacidad de poder llegar y tomar esos bienes, independientemente incluso en este caso que haya fallecido el titular, por cuanto la pérdida de dominio es una ejecución, una extensión de la ley independientemente de lo que haya ocurrido en el proceso penal específicamente, ¿no? ¿Usted consideraría, como ha dicho el abogado de Rosan Chisman, que ha sido un exceso el día de hoy invertir tantas horas en el allanamiento de una vivienda que no es de propiedad del investigado, o digamos, en este caso del expresidente, que no siendo investigado forma parte de la investigación? Es decir, en su calidad, ella de una persona natural, no fue funcionaria de gobierno, fue pareja del presidente, pero esto, digamos, podría llevar, digamos, a un cuestionamiento por parte de su abogado. Mire, desde fuera de una investigación uno puede opinar por distintas motivaciones. Una de ellas es la ignorancia. No conoce qué está pasando al interior de la investigación y por lo tanto le puede parecer impertinente. No es ni testigo ni investigada, ha dicho. Otra motivación abogado típica, la hemos escuchado hace un momento también, es la del resentimiento, el que ya ha tomado partido y considera que está hablando por una persona que es totalmente inocente. En realidad los únicos que pueden saber la lógica que está detrás de una medida de esta naturaleza son quienes están conduciendo la investigación. Aun cuando la propietaria del bien inmueble no sea ni testigo ni investigada. Lo digo para aclarar las declaraciones del abogado. No, pero por supuesto, los que cometen delitos muchas veces utilizan a terceros o inmuebles de terceros o máquinas tecnológicas de terceros para poder cometer sus delitos. Por lo tanto, si la Fiscalía considera que hay elementos suficientes que podrían recoger de un determinado lugar, está absolutamente habilitada si el juez la autoriza, como en este caso, hacerlo. No sería el primer caso en el que se ingresa a un inmueble de un tercero no investigado y se encuentra información que ha sido ocultada ahí, que ha sido procesada a través de los servidores que se encuentran en ese lugar, o incluso bienes provenientes del delito que se ocultan en casa de terceros. Por lo tanto, si se ha allanado este inmueble y lo único que se ha encontrado es una tarjeta y un manuscrito, habrá que ver si la Fiscalía efectivamente considera que eso tiene un valor o no. No todos los allanamientos y diligencias de recojo son exitosas. Yo recuerdo en la época que se hacían investigaciones en el tema de Fujimori y Montesinos, se producían allanamientos porque uno recibía información que parecía verosímil y de pronto simplemente no se lograba nada. Uno no es parte de la dinámica pero de las investigaciones. Es parte de las atribuciones que tiene el fiscal y está enmarcado en la ley. Y además el fiscal tiene un contralor, que en este caso es el Poder Judicial, a quien le tiene que pedir esa diligencia, el juez verificar si tiene una razonabilidad el pedido. Tampoco se trata de pedir entrar a cualquier inmueble porque a uno se le ocurre. Tiene que haber algún mínimo indiciario que permita pensar que ahí va a haber algo relevante para la investigación. En este caso parece haber sido la relación personal. El hecho de que el expresidente no esté entre nosotros, que haya muerto, ¿qué límites le pone a las investigaciones que tiene por delante el fiscal José Domingo Pérez, el doctor Vela, en los interrogatorios con Barata? Es decir, ¿hasta dónde podrían preguntar y qué cosa no pueden preguntar? Digamos, porque protege a la figura del difunto también la ley. Bueno, la acción penal se extingue con la muerte, ¿no es cierto? O sea, es natural, eso es evidente que no es investigado, una vez que una persona ha fallecido, claro, ya no puede haber una acción penal, es de sentido común. Pero ¿qué implica para la Fiscalía? ¿Le pone algún tipo de reparo? No para investigaciones complementarias, porque una persona que ha fallecido puede ser coautor, cómplice, testigo,
puede haber de alguna manera relacionado durante su vida con terceros que también tienen algún nivel de responsabilidad en un hecho delictivo. Entonces, a través de fuentes de investigación que tengan que ver con el fallecido, se puede llegar también a terceros. No hay ninguna limitación en el Ministerio Público para que pueda hacer un allanamiento, por ejemplo, en el domicilio donde vivía Alan García, si es que considera que ahí puede encontrar prueba, evidencia, documentación, indicios que los lleve a otras personas que son materia de investigación o que Entiendo potencialmente que en el caso pueden de estar unos involucradas. celulares del expresidente no procedió finalmente la incautación. Bueno, como en todas estas acciones, no solamente tiene que haber un pedido del Ministerio Público, sino una acción de control del juez. Estas son medidas que por su intensidad tienen que contar con una garantía judicial. Si el juez, al pedirle que se levante el secreto de las comunicaciones de un teléfono, por ejemplo, considera que ese teléfono es irrelevante, puede efectivamente descartar. Y esa decisión será apelada si es que la Fiscalía considera que hay relevancia en esa información. Pero como repito, y lo dije al inicio, en cada caso específico, y no conocemos las carpetas ni la evidencia con la que cuenta la Fiscalía en este momento, deben haber elementos que los motivan a avanzar en ese sentido. De acuerdo. El 4 de noviembre está previsto interrogar a Vladimiro Montesinos, esto por el caso de Fuerza Popular. Usted fue procurador precisamente de la investigación de toda esta mafia liderada por Alberto Fujimori en complicidad con Vladimiro Montesinos en los años 2000. ¿Qué probable vínculo podría encontrar el fiscal entre Montesinos y lo que es hoy Fuerza Popular? Digamos, ¿por dónde ve usted que pudiese haber algún tipo de relación? Porque sorprendió a propios y extraños que el nombre de Montesinos se volviese a mencionar cuando el señor lleva preso una cantidad de años y aparentemente no tenía vínculos ya con el partido. Es decir, habría que remontarse a un tema de manejo de dinero de ese momento. No necesariamente, yo desconozco cuál es la motivación que tiene el fiscal para pedir esa prueba, pero por ejemplo el hecho de que Montesinos esté preso y lo ha demostrado en más de una oportunidad no impide que se relacione con gente que entra y sale del penal o que puede hablar en su nombre. Hemos visto a su abogada y a terceras personas en más de una oportunidad expresando circunstancias que claramente vienen de origen de Montesinos. No se descarta. Repito, no conozco la motivación del fiscal, pero yo no descartaría la posibilidad de que hayan operadores vinculados a Fuerza Popular que han seguido manteniendo una relación con Montesinos y que el fiscal considerara relevante preguntarle si efectivamente eso ha sido así o no. Desconozco si es que el fiscal cuenta con evidencia que conduzca a una relación más actual con Montesinos que la simple referencia histórica, porque si fuera solo por una referencia histórica, en realidad no habría mucho que aportar. Ya se sabe claramente cuál era la relación de Montesinos con Fujimori y del propio Montesinos con la familia de Fujimori, que sería la parte relevante para Keiko, que es la que entiendo está siendo investigada. Claro, es el centro de la investigación, en tanto líder de esto que el fiscal ha descrito como una organización criminal, utilizando a un partido político como careta, digamos, para ponerlo así. Vamos a ir a la pausa y regresamos con José Ugaz. Muy bien, está con nosotros el ex procurador José Ugaz. Veníamos conversando y nos hemos abierto un poco durante la pausa porque yo le hacía preguntas en torno al caso García que hemos abordado con Gustavo Gorriti a raíz de las últimas revelaciones y el testimonio del señor Nava. Y llegamos a la conclusión de que más allá del testimonio de Barata hay otros elementos que pudiesen abonar a establecer finalmente una responsabilidad. Y me decía que podía ser, por ejemplo, el tema de la venta de inmuebles o los, digamos, no sé, los recursos materiales que estuviesen en posesión de esta persona. Ahora, el señor Pinedo también tiene un libro donde él señala que a partir de las conferencias dictadas por García había una caja como de $5 millones de la que él podía disponer. Aun cuando eso exista, digamos, ¿se puede establecer un desbalance patrimonial por otro lado? A ver, en la lógica de la colaboración eficaz, no basta la sola versión del colaborador. Pero Nava no es colaborador. No, ya sé, pero me refiero a Barata en este caso. Me refiero a Barata en este caso en particular. Lo que quiero decir es que un colaborador puede decir muchas cosas y como bien ha dicho Gorriti, puede mentir, puede no recordar, puede confundir. Barata, por ejemplo, en el caso con FIEP,
claramente ha señalado que él estuvo presente cuando se hizo una colecta para pagar una cantidad para la campaña de Keiko Fujimori. La CONFIEP ha presentado, conozco el caso y además debo decir que no estoy hablando en este caso como una persona neutral, sino alguien que conoce esa investigación, la CONFIEP ha presentado una auditoría de un tercero que demuestra que los $300.000 que se colectaron en esa reunión fueron a pagar una campaña y están las pautas de los medios de comunicación de dónde se recibió ese dinero. Entonces, Barata ha mentido intencionalmente, Barata no recuerda y ha confundido una reunión con otra, cualquiera de esas cosas puede ocurrir. Por eso es que la ley establece la necesidad de que haya un proceso de corroboración. Hay que acordarse que la ley de colaboración eficaz se dio después de la ley de arrepentidos que se promulgó para el caso de terrorismo. Exacto. Y como en esa ley de arrepentidos no había un proceso de corroboración, centenares de personas inocentes fueron enviados a prisión, al punto que tuvo que crearse una comisión para poder liberar a estas personas inocentes. Bueno, precisamente para no cometer ese mismo error es que la ley de colaboración eficaz se cuidó de establecer un proceso largo y prolijo, por eso las colaboraciones demoran tanto, que permita confirmar o descartar las versiones del colaborador o del informante, ¿no? Estamos hablando, digamos, de un tiempo prudente en la Fiscalía en medio de, además, no trabas, pero sí procesos que se dilatan, como el tema, por ejemplo, de la decisión de la jueza sobre el acuerdo, finalmente, y de la devolución o la restitución de este monto de dinero que supera los 500 millones de soles que, entiendo suposiciones, debería corresponder de acuerdo al acuerdo, ¿o no? Sí, en primer lugar, hay colaboraciones muy complejas. Usted recordará, por ejemplo, la compra de los aviones en el caso Fujimori y Montesinos. Ese proceso de colaboración duró más de 2 años, porque había que verificar contratos que estaban en ruso y hacer todo un proceso de corroboración que fue bastante largo y tendido. Tedioso. En el caso particular de los famosos dineros de Chacya, creo que es un tema que ya está absolutamente manido, hemos escuchado versiones de todos lados. Quienes se oponen a la devolución de ese dinero, en esencia se oponen a la existencia de la colaboración eficaz. Si uno cree en la colaboración eficaz, tiene que entender, y así opera en todo el mundo, en Italia donde se creó y después en todos los otros países donde viene operando que eso procede, con bastante buenos resultados, que en un proceso de colaboración uno tiene que negociar. Algo se tiene que sacrificar a cambio de un bien mayor, que en este caso es la información, la recuperación de dinero, etcétera. De acuerdo. No tiene sentido cuestionar que se haga esa devolución de dinero si lo que uno va a obtener a cambio es una inmensa cantidad de información que va a contribuir a desterrar la impunidad. Muchísimas gracias a José Ugaz por haber estado aquí con nosotros, abriendo la semana. Nos vemos mañana, 9 en punto. Gracias.